al Mundo en Libertad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de todo lo que tenemos por delante en el reto andaluz, en el reto electoral andaluz, que es muchísimo más que Andalucía. Podríamos calificarlo de primarias del Partido Socialista, podríamos calificarlo de primarias a escala nacional, incluso del valor o de la fuerza real que van a tener grupos como Podemos o grupos como Ciudadanos. Y podríamos incluso decir que a partir de este momento se empieza a testar, se empieza a ver cuál puede ser la posibilidad a futuro de que los dos grandes partidos sigan ellos solos o de que tengan que empezar a amoldarse a un nuevo escenario de alianzas, de pactos, etcétera, etcétera. Vamos a ver todo eso. Ya les adelanto también que están saliendo noticias sobre todo el tema de la imputación de Isabel Gallego, jefa de campaña de Esperanza Aguirre, y también hablaremos de ello. ¿Qué puede ocurrir? Porque la derivada electoral de todo lo que está ocurriendo en estos momentos es tremenda a escala nacional. De lo que ocurre en cada punta de España acabamos teniendo repercusión en todas partes. Y hablaremos, por supuesto, de ese refugio Mario Noya en Banco de Madrid. Iba a decir extraño, no sé si es extraño, de otra vez los jerarcas venezolanos aquí metidos. Oye, y punta de lanza, como no, desde España, Mario Noya. Pues sí, así está el patio. Estoy esperando el mundo en vilo a la espera de las reacciones de Podemos ante este tipo de cuestiones. Víctor de la Serna, muy buenas también. Muy buenas tardes. Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Y Pedro Cuartango, bienvenidos todos. ¿Qué tal, Carlos? Dejadme que veamos la pieza que hemos preparado precisamente con el tema andaluz. Veamos cómo se enfrentaban, cómo se van poniendo las espadas totalmente en alto entre Juan Manuel Moreno, el candidato del Partido Popular, y Susana Díaz en el último debate. La señora Díaz no ha podido evitar la tentación de hablar de Rajoy, de ¿Está hablar de haciendo campaña España, él aquí? de hablar de lo que ella sueña y anhela, que es ser candidata a la presidencia del Gobierno de España. Tiempo tendrá si quiere concurrir a esas primarias. Hablemos de Andalucía. Hable por usted y déjeme que yo hablaré después por mí. Yo le he escuchado atentamente, señora Díaz. No, pues entonces hable por usted. Si, mientras mienta Díaz, y me aluda, contestaré. Y se está quedando descolgado. Se está quedando descolgado porque no hay reformas, porque no hay iniciativa, porque no hay ambición. Y prueba de ello es que la bajada del paro ha sido en todas las comunidades de una manera exponencial. Sin embargo, en Andalucía ha quedado menos de la mitad. ¿Por qué el paro no se reduce en Andalucía como en el resto de España? Tiene mucho que ver con la incapacidad de gestionar del Gobierno de la Junta de Andalucía, del bipartito. Incapaz. Nos resistimos porque queríamos defender que de la crisis se podía salir sin dejar a nadie atrás. Y defendimos con fuerza nuestra educación pública, nuestra sanidad pública y a nuestros dependientes. Y nos llovieron reproches, nos llovieron críticas y después vino el maltrato. Recurrieron nuestras leyes las más avanzadas, no nos dieron lo que le daban a otros y nos asfixiaron financieramente. Nos asfixiaron financieramente. Bueno, la asfixia financiera a la que se refiere es a la de que le hemos enviado todos los españoles, incluidos los contribuyentes andaluces, a la administración andaluza 27.000 millones. Debe ser asfixia porque te cae tanto papel que no consigues respirar, ¿no?, de euros que te vienen encima. Hombre, están también un poco mal acostumbrados porque antes había algo más. Y algo más debajo de la mesa más. Y debajo de la mesa, claro. ¿Qué puede ocurrir a partir de este domingo? Os doy la palabra. Susana Díaz, las encuestas lo que le están marcando es que bajaría algo, pero que mantendría la posición de primera fuerza en voto. Que después podría estar el Partido Popular, que también caería y caería más. Que después estaría, ya veremos, un Ciudadanos o un Podemos, pero que desde luego el panorama se abre. Pedro. Yo creo que Susana Díaz ha cometido un grave error al convocar las elecciones en estos momentos. Yo creo que debería haber esperado. Y ello porque ella rompió el acuerdo con Izquierda Unida y se va a ver abocada a una alianza mucho más precaria, en que su papel va a estar mucho más mediatizado por sus posibles aliados. Eso es lo que reflejan todas las encuestas. Va a tener que pactar con el PP o con Podemos e incluso tal vez con Ciudadanos. En un escenario totalmente nuevo en Andalucía. Ella no va a poder gobernar sin una alianza estable con uno de esos partidos o también podría gobernar mediante la abstención de esas tres fuerzas políticas que la dejaran hacer. Pero en cualquier caso sería un panorama mucho más inestable que el que había. Y por otro lado, yo creo que ha hecho una campaña mal planteada. Yo creo que ha pecado de un discurso, casi un discurso nacionalista, en el que ha identificado claramente al PSOE con Andalucía, incluso yo diría que casi ella con Andalucía, intentando presentar al PP o a Ciudadanos como fuerzas extrañas en Andalucía. Y por otro lado, ella yo creo que no ha podido evitar la sombra de la corrupción, la sombra que gravitan Chávez y Griñán. Es decir, ni ha podido desmarcarse de la corrupción ni lanzar un mensaje contundente, ni tampoco
ha logrado, yo creo, consolidarse como líder. Yo creo que tanto en la forma como en el fondo se ha equivocado y lo puede pagar muy caro, hasta el punto de que puede ser un auténtico paso en falso en sus ambiciones políticas. Se ha equivocado y merece el castigo. Es uno de los políticos más impresentables del panorama español. Y mira que hay fauna ahí. No sé si era Cánovas o Unamuno que hablaba de que había dos clases de estúpidos, el congénito y el adulterado por el estudio. Habría una tercera porque ella no podría ser ninguna de las dos. Se tiró 10 años para sacar derecho, así que ni siquiera podríamos hablar de la adulteración por el estudio, ¿no? Eso quiere decir que no estudió. Y eso además es, efectivamente, hay que reformar la educación pública, señores. ¿Por qué? Susana Díaz. Que lo peor de todo es que encima ha llegado arriba. Que lo peor de todo es que encima puede gobernar. Este personaje, que es que da verdadera vergüenza ajena. Su campaña, su populacherismo infecto, su manera astrosa de usar a las mujeres. Si esto lo hiciera un hombre, la campaña de machirulo que está haciendo, si lo hiciera un hombre, lo que le había caído encima, bueno, lo mismo lo detienen por violencia simbólica contra las mujeres, lo que está haciendo Susana Díaz en su papel de matriarca de los andaluces. Lo malo es que Moreno Bonilla ya lo habéis visto, es decir, es un tentetieso, le han escrito una cosita, tiene que sacar el gráfico, se le montan encima, no sabe cómo reaccionar porque no tiene ninguna posibilidad. Entonces, ¿pero qué puede ocurrir a partir de ahora? No lo sé, yo lo digo porque lo que está los claro es periodistas que lo que siempre no que va a haber... hacemos vaticinios nos lucimos. Ya, pero lo que está claro es que aquí lo que no va a haber es la vieja No, y lo que ha hegemonía dicho de Pedro, dos partidos muy la arriba. clave es Pero eso está disolver. claro que ya no va a ser así. Pero lo que va a ir, yo creo que es muy interesante y yo estoy bastante contento no por ella que se ha equivocado y que le sale mal, pero está bien que esto es un termómetro, es un ejercicio general que este país necesita, visto el cataclismo que se está produciendo de reacción frente al sistema político existente y el sistema partista existente, va a ser el primer caso en que eso se va a traducir en unas urnas. Evidentemente no son urnas que se pueden, porque todos sabemos que Andalucía ha votado a su aire de forma bastante distinta al resto de España o de otras zonas de España, pero yo creo que en este momento es fundamental saber cuál es la fuerza en una zona muy poblada, importante, un pedazo del país importante. ¿Qué fuerza tiene Podemos? ¿Qué fuerza tiene Ciudadanos? ¿Cómo está de deteriorado? ¿Cómo se ha venido abajo el entramado del PP y del PSOE? Y yo creo que eso es bastante útil. Lo que vaya a suceder en Andalucía, una situación difícilmente gobernable, que a la vez mandará el mensaje a los dirigentes de las demás comunidades autónomas, ciudades y en noviembre el panorama del Congreso de los Diputados, de que puede salir un mapa igualmente fragmentado. Pero todas estas encuestas, algunas a veces contradictorias, con saltos y bajadas de los nuevos partidos no fácilmente explicables, van a tener una primera expresión constante, oficial, con peso político este fin de semana. Pero lo que decía Pedro, va a ser aún más inestable por lo que ha dicho, es decir, sobre todo el argumento, que era como muy vamos a insultar a los andaluces. Es que esto es ingobernable y no había ni una causa, antes le habían ocupado edificios públicos, había habido desafíos abiertos. No te quiero ni contar de cuando Sánchez Gordillo tenía más proyección pública, pero es que ahora se va a encontrar un Parlamento atomizado y el que yo creo que se la va a jugar sobre todo es Ciudadanos, porque le va a tocar por fin retratarse y ahora le va a tocar o mantener con vida a un régimen deleznable y que merece hundirse, o proponer renovaciones que tampoco lo tiene fácil, no sé si se dieron cuenta. Déjame que meta aquí, porque precisamente, Carmelo, por la repercusión nacional, el hecho de que otros feudos, podríamos decir, más cómodos para el Partido Popular. Bueno, en las últimas elecciones autonómicas el que ganó con una mayoría simple fue el Partido Popular en Andalucía, pero bueno, en esta ocasión, según las encuestas, no la tendría. Pero déjame que meta que en otros feudos, tradicionalmente de mayoría absoluta del Partido Popular en los últimos años, ocurre precisamente todo lo que estábamos comentando, de que después del asunto de Ignacio González, después del asunto inicial, que eso es otra cosa totalmente distinta, pero bueno, en el caso Púnica de Paco Granados aparece directamente la imputación de Isabel de Gallego, persona mano derecha de Esperanza Aguirre. ¿Qué repercusión puede tener a escala nacional todo lo que estamos viendo de cara a las opciones del Partido Popular, Carmelo? Yo creo que la situación es tan confusa que un caso como lo que hemos sabido hoy, al menos, de Isabel Gallego, aporta muy poco. Al final estamos hablando de una noticia que, digamos, el grueso de la noticia ya salió hace tiempo, el hecho
hecho de que había esos contratos, de si eran para esto, si eran para lo otro, se contestó, es una cantidad de dinero que comparado con las corrupciones que hemos visto en otros sitios, pues no es que eso sea muy alta, es que es ridículo, son 18.000 euros y ni siquiera se pagaron todos, y no quiero con esto defender a nadie, es decir, cada palo tendrá que aguantar su vela, pero me parece que no es algo de que por su peso específico realmente pueda ser excesivamente significativo. Dentro de esta confusión en la que vivimos y dentro de toda esta retahíla de casos, nos encontramos con los que a veces casos que en teoría los analizas y te parecen muy importantes o muy serios o que tienen una gran cantidad de dinero involucrada, pues no tienen mucha repercusión, y otros casos con menos cantidad pues tienen una gran repercusión. Estoy pensando, por ejemplo, en las tarjetas Black, que al final las cantidades de dinero eran comparadas con otras corrupciones que hemos visto, tampoco eran muy grandes, pero tuvieron gran repercusión. Todo, es que es muy gráfico. Eso sí, era una forma de visualizar la corrupción, por así decirlo, bastante evidente y bastante sucia. En cuanto al tema de Andalucía, yo creo que hay dos cosas interesantes. Yo creo que Andalucía va a tener un gobierno fuerte y estable en el mes de febrero. Y que eso va a pasar aproximadamente en todas las demás comunidades autónomas. Va a abrir un paréntesis que no se cerrará hasta después de las elecciones generales, porque no Ciudadanos y no Podemos, sino que nadie se va a atrever a pactar con nadie. Y como mucho pues va a haber investiduras favorecidas por alguna abstención de última hora, más o menos vergonzante y mirando hacia otro lado, y que bueno, que será lo que se pueda vender. Es decir, dentro de todo el panorama que podemos ver en Andalucía, ¿qué es lo único que más o menos puede venderse electoralmente, es decir, venderse al público? Pues una abstención del Partido Popular, por ejemplo. Bueno, pues que enmiende la gobernabilidad. Carlos, solo porque es muy interesante lo que ha dicho Carmelo, pero es que ese escenario obliga a quedarse a Susana Díaz al frente del gobierno andaluz, porque en caso de unos resultados adversos, ella lo que no puede decir es en septiembre me voy y que coja la tostada a mi sucesor. He destrozado esto, me voy. Ella, en ese escenario adverso y en ese escenario de impasse hasta las generales, ella tiene que quedarse y seguir gobernando. Ella pues se ha equivocado tanto en la convocatoria, como bien decías, como en la campaña. Ha hecho las dos cosas muy mal y va a tener que pagar ese precio. Bueno, pues como el panorama va cambiando por minutos, dejadme que meta otro elemento, porque uno de los que hace su primera prueba real, unos Ciudadanos, el otro es Podemos, porque lo anterior fueron las elecciones europeas, pero eso, llevado al terreno real de mando, autonómico, municipal, nacional, no tiene nada que ver. Ahora vamos ya directamente con lo nacional, y en medio de esto, por ejemplo, del asunto en el cual se le están pidiendo explicaciones a Podemos por todas partes, que su relación, incluso económica, o su potencial relación, o su posible relación con Venezuela, aparecía una cuestión, una información en Banco de Madrid muy llamativa. Quiero que veáis el vídeo, porque yo creo que es muy esclarecedor de la gente que estaba, de los jerarcas venezolanos, metidos en una operación sospechosa, o en varias operaciones sospechosas de blanqueo, a través de Banco de Madrid en España. El fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decía: el capitalismo decapita la historia. Tenemos que construir una patria socialista. Bien, pero mientras declaraba eso, al menos media docena de dirigentes de su régimen, personas de su confianza, hacían operaciones más que capitalistas fuera de Venezuela, en concreto en España y en concreto en el Banco de Madrid, la filial del Banco Andorrano que está ahora sujeta a una importante investigación. Entre esos dirigentes pues había incluso viceministros de Desarrollo Eléctrico, de Petróleo, que conseguían adjudicaciones y que, según un antiguo embajador de Estados Unidos, recibían sobornos a cambio de dar pedidos a empresas extranjeras. Todos estos casos van a ser investigados por la Fiscalía porque han sido trasladados por el Servicio Antiblanqueo español y también han sido denunciados por el Servicio estadounidense. La operación, la investigación, no ha hecho más que empezar. Alcides Rondón y Carlos Aguilera fueron dos de los hombres clave en la seguridad del Estado durante el gobierno de Hugo Chávez. Ambos aparecen ahora vinculados a turbias operaciones de blanqueo que están bajo sospecha judicial. Rondón se convirtió, entre otros cargos, en el viceministro de Interior, el hombre responsable de la seguridad, el militar de confianza de Chávez que controlaba a las fuerzas policiales. Junto a él, Carlos Aguilera, que dirigió la dirección de los servicios de inteligencia y prevención. Vamos, el jefe de los espías. Ambos fueron los que controlaron a la ciudadanía, los que acogotaron y presionaron desde el principio las voces de la oposición, los que a la postre colocaron los pilares para que el régimen no tuviera críticas. Y ambos son los que controlaron en todo momento la denominada policía política de Chávez durante los primeros años de su gobierno. Para ello disponían incluso de 2 satélites de telecomunicaciones. Desde España su gestión estaba bajo lupa,
porque ya durante el primer mandato del fallecido presidente, la llegada de miembros de la organización terrorista ETA fue constante. Los etarras buscaban un país cómodo para ellos, para esconderse, y lo encontraron bajo el paraguas de Chávez, bajo la batuta de los que estaban al frente de los organismos de la seguridad. Parece que además les daba incluso tiempo para perpetrar oscuras operaciones de blanqueo. Definición de lo que se movía o de la gente que se movía en determinadas operaciones a través de Banco Madrid en España, no en el resto, no, en España. En la lista Falciani aparece retratado el gobierno venezolano también con 12.000 millones de euros en cuentas en las operaciones en Suiza, cuentas sospechosas también de blanqueo. Y aquí, el grupo del cual hay sospechas de que la gente que está en la cúpula, bueno, sospechas de que ellos han recibido dinero, no, ellos han recibido dinero a través de la Fundación CEPS, del Centro Internacional Miranda, de la Fundación Siglo XXI, etc. Y la sospecha ya habla directamente de la posibilidad de que ese dinero haya servido para financiar a Podemos. Podemos no da ni una explicación. Podemos se supone que es uno de los valores en alza dentro del escenario electoral. Mario, ¿qué puede ocurrir ahí? Yo creo que, vamos a ver, el problemón de Podemos es que la gente que se acerca a ellos están movidos por el rencor, el resentimiento y el mundo me debe algo. Y dices, ¿te deben a ti de qué? ¿Pero tú qué has hecho en la vida para que te deba nadie nada? Hay muchísimo elector que va así, de estupendo, ungido desde la cuna, que cree que los demás tenemos que trabajar para él. Y viven del mero resentimiento. Les da igual lo que les digas. Les da igual, por ejemplo, bueno, esto debería de costarles en términos electorales. Si no les cuesta, ese es que el drama. el resto del país tiene un problema también. Mira qué problema tiene Venezuela. Esta información del país de Colombia, la revolucionaria fortuna que dejó Hugo Chávez a su familia. Es que mucha gente ahora ya, como nos hemos vuelto todos locos y tenemos muy poquita memoria, que dicen, Maduro es el Stalin de Lenin Chávez, el bueno y el malo. Bueno, pues este difunto ladrón, repito, estoy leyendo de un diario colombiano, de primera, según una denuncia de un exparlamentario venezolano, la familia tenía 17 fincas con un valor cada una de ellas entre 400 y 700.000 dólares. Una flotilla de 10 camionetas Hammer de 70.000 dólares y 200 millones de dólares en cuentas en el exterior. Me parece muy poco. De las 3 hectáreas, es que esto ha pasado hace poco, han pasado unos años muy ya. Modesta esa de las 3 hectáreas que poseían hace 30 años, han pasado a un dominio de 45.000 hectáreas. Uno de ellos es el gobernador del estado de Barinas, la madre que era la famosa ama de casa, que sacó adelante a sus hijos como pudo, pues ahora ya va como la gente con estilo y tal, ¿no? Luciendo anillos de Dolce & Gabbana hasta en los codos, si pudiera, si le cupieran, etcétera, ¿no? Es cardinal la corrupción en el sistema venezolano. Está inserta en el sistema y es la única manera que tiene, es que esto a veces no se entiende, la única manera de explicarse la supervivencia del chavismo es que entre los que no tenían nada, que eran bastantes en Venezuela, se regó la corrupción, les caían las migajas y los de arriba se lo han llevado, pero crudo no. Lo siguiente, esto ha pasado, claro, en América el caudillismo siempre ha sido así, pero Hugo Chávez ya estaba en la tajada. El otro día, Jorge Bestringe, qué personaje, a veces la cara sí que es el espejo del alma. En un reportaje sobre Venezuela, decía, apesadumbrado, que el presidente Chávez, que alguna vez le había planteado a él la cuestión de la corrupción, y el presidente Chávez decía, sí, hay mucha, pero necesitaré muchos años para poder acabar con ella. Pero ¿cómo podemos? Vamos a ver, que lo diga él, que lo diga el felizmente muerto, bien, pero que Jorge Bestringe intente asestar esa desinformación a la sociedad española tan gratuitamente, desde la cátedra universitaria, bueno, no sé si es catedrático, desde las aulas universitarias y desde los medios de comunicación. ¿Tú crees que Jorge Bestringe tiene un gran impacto en la opinión pública española a estas alturas? Yo creo Entre la población pública universitaria española, un poquito sí que tiene. ¿Creéis que esto ya le empieza a pasar factura a Podemos? Que la no explicación de sus cuentas, de los ingresos de las sociedades, de su relación con Venezuela, le está pasando ya... Ha dejado de progresar, por de pronto, parece. No solo ha dejado de progresar, sino que las encuestas en general marcan una tendencia a la baja. Hay que ver efectivamente, porque incluso desde el punto de vista sociológico son partidos muy complejos, el actual Podemos y el actual Ciudadanos, porque no tenemos un registro sobre ellos que permita afinar las encuestas y que permita saber realmente si lo que nos dice
la gente cuando le preguntamos por la calle, o le preguntan los sociólogos, mejor dicho, es verdad o no, y hasta qué punto es verdad. Entonces, en este sentido, por ejemplo, lo apuntaba antes Víctor, las elecciones andaluzas van a ser muy interesantes porque nos van a dar esa medida. Oye, las encuestas, ¿cómo están afinando? ¿Están bien, están mal? Y eso va a ser interesante. Pero todas las encuestas marcan, le pongan donde le pongan, la que le pone de primero bajando, la que le pone de segundo bajando, y la que le pone de tercero bajando, marca que Podemos ya aparentemente al menos ha pasado, digamos, el momento más alto de su curva. Y es lógico porque efectivamente el mensaje de Podemos es, como bien decía Mario, el de ese rencor absoluto, y en España yo creo que afortunadamente no hay tantos rencorosos. Hay muchos, es decir, hay una parte de la población que sí que está en eso, pero no es una parte de la población suficiente como para ganar unas elecciones. Es una parte de la población suficiente pues para el resultado que creo que van a tener, que no va a ser ganar unas elecciones. Pedro, Víctor, el que queráis. Víctor. No, estoy más o menos convencido de ello, pero de todas maneras hay bastante gente bien informada, mucho más que yo, que dice, puede haber sorpresas notables en el recuento final andaluz. Y por lo tanto es verdad que tenemos una auténtica incógnita ahora mismo. Que es que estamos otra vez como en esas situaciones como la del el 14M, en las cuales pues te decían de todo, ¿no? El atentado va a ayudar a aquellos, a otros, en fin, y después ya hasta el final verdaderamente nadie podía vaticinar que se produjera el vuelco tan importante que se produjo. Vamos a ver esta vez. Yo no lo tengo claro. Yo cada vez que Moreno Bonilla me parece muy insustancial, efectivamente, pero el contraste entre una persona civilizada y esa presidenta de la Corrala o lo que sea es bastante chocante, y yo supongo que muchos andaluces habrán visto entre los diferentes candidatos que realmente la actual presidenta es la que parece de menor categoría política. Desde luego, lo que sí que marcan todas, también en tendencia, independientemente de donde te pongan a cada uno, es que se están dando dos líneas claras: descenso de la expectativa de Podemos y subida clara de la expectativa de Ciudadanos. Pedro. Sí, así es. Yo creo que Podemos va a tener un resultado por debajo de sus expectativas, porque todos estos escándalos al final le van a pasar factura. Incluso es posible que les vaya bien el domingo, pero la realidad es que es un partido que se alimenta del descontento, que cuando se analizan las encuestas, 2/3 partes de sus potenciales votantes dicen que les van a votar para castigar a los grandes partidos. Entonces yo no creo que un partido sin propuestas, con la confusión ideológica que tiene Podemos, que es un partido muy cercano al populismo, pueda cosechar unos buenos resultados en unas generales. Hay que decir que en Andalucía propuestas, los demás ninguna. No, los demás se faena de niños. Podemos sí que ha dicho algunas de esas cosas fantásticas que ponen. Los demás... La vida política española se ha convertido en un espectáculo donde no hay ningún tipo de propuestas, ¿no? Todos son eslóganes, todos son iconos. Lucha por el poder. Lucha por el poder pura y desnuda, sin ningún tipo de propuestas. Pero eso todavía yo creo que se nota más en Podemos, que es un partido que teóricamente está dirigido por intelectuales, por profesores que tienen un componente ideológico, pero sin embargo yo creo que sus propias contradicciones las van a acabar pagando, y sobre todo esa connivencia, ese apoyo descarado al régimen venezolano, que es un régimen absolutamente corrupto, absolutamente desprestigiado, y que yo creo que eso va a ser un gravísimo lastre que les va a pasar factura. Déjame que vayamos al último tema, que no quería que nos fuésemos sin hablar del último atentado, la última masacre. Ya está reivindicada por el Estado Islámico en Túnez, un centro turístico, golpeando no solamente, lógicamente, a la gente, a los que han muerto, 17 personas, 2 españoles, sino golpeando, por supuesto, los intereses comerciales y económicos del país. En Túnez, con esa expansión que están teniendo territorial, es verdad que en Irak parece que están perdiendo posiciones, pero en el resto cada vez amenazan más a países que supuestamente estaban por debajo de su ámbito de influencia. Digo supuestamente porque parece que Túnez es de los que más ha enviado, de los que más gente ha enviado precisamente a combatir en el Estado Islámico, entre 1.500 y 3.000 personas. ¿Qué puede ocurrir con todo esto? Lo digo porque España no es un país colateral en esta historia. Yo creo que hay que temer, en mi opinión, hay que temer un cambio de estrategia no sé, verdaderamente nadie sabe si hay una dirección única que coordine todo ese magma que llamamos Estado Islámico. Pero suponiendo que hay algo parecido a eso, los reveses militares y territoriales que están teniendo, las acciones diferentes de Estados Unidos, de Irán, de quien sea eso, les están frenando quizás su expansión territorial pura y dura, y eso les puede incitar a buscar más presencia a través del terrorismo, de volver al terrorismo en los sitios que dicen, además, norte de África,
España, quizá, en fin, con sus reclamaciones del califato, ¿verdad? Y eso. Y entonces hay que temer una extensión del terrorismo de esta gente y hay que tener muy claro si tenemos flancos débiles o si de verdad hemos progresado mucho desde 2001 y desde 2004 en la prevención del terrorismo. 17 personas muertas, decía yo, 19. Hay un problema ahí crucial, bueno, esto es muy parecido a lo que le pasó a Egipto con la matanza de Luxor en 95 o algo así, ¿no? Luego siguió una represión muy fuerte, etcétera, ¿no? Hay un problemón allí, que es a los regímenes que se alían con Occidente y que se ofrecen como garantes de la seguridad, lo que sucede es que son despiadados, tienen una gran represión interna y que saquean y que roban lo que no está escrito. Si tú ahora mismo le das a Túnez el apoyo que necesita, pero no hay reformas, va a volver a suceder dentro de 5 años exactamente lo mismo. Y además los que acaban sufriendo por eso en un primer momento son los sectores más prooccidentales, que al final son los que pagan las consecuencias. En Egipto, los liberales son los liberales, en el sentido más amplio de la palabra, los que cobran por los militares y por los islamistas. Y es un gravísimo problema, porque es verdad que a Túnez no se le puede dejar caer. Túnez ha hecho un proceso muy digno de mérito desde el derrocamiento de Ben Ali. Tiene una constitución democrática. Freedom House, que es una de las organizaciones de referencia en materia de derechos humanos, es el único país en décadas que ha calificado como auténticamente libre, y precisamente por eso el terrorismo islámico quiere que caiga enseguida. Y una noticia comprensible, pero absolutamente demoledora para Túnez, es lo que han hecho ahora las compañías de cruceros: suspender las llegadas de los cruceros allí. Sí, porque es que lo que quieren pero también precisamente es comprensible, ¿qué vas a Por eso hacer? digo, Claro. pero es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú solo ofreces represión extrema y además que no hagas demasiadas preguntas, y el problema que tiene Túnez, y no era un problema de islamismo, es que de verdad no les alcanzan, tienen problemas de suministro y de desabastecimiento la población civil, y no les dejan ni una sola vía para que eso se pueda solucionar, tienes estallidos perpetuos y acabas generando estados fallidos, que es lo que pasa ahora mismo al lado, en Libia, que es por eso tan peligroso lo que pasa. Estoy en desacuerdo la situación contigo, interna Mario. de Túnez, cuidado, como has dicho tú, es la única que tiene una salida medio digna de la famosa Primavera Árabe. Es que Libia y Egipto, sus dos vecinos, están mucho peor todavía. Claro, Con lo cual la población todavía puede estallar mucho más que en Túnez. Yo no tengo esa misma visión que tú, Mario. De hecho, creo que esos regímenes que efectivamente han sido brutales y que son en muchos aspectos, o en todos los aspectos indefendibles, al final han sido los que de verdad han conseguido funcionar contra el terrorismo islámico, ya no sé, contra otro tipo de problemas. Pero en Egipto, por ejemplo, el problema que ha habido no ha sido precisamente terrorismo, ha sido una conmoción social de otro tipo. Es decir, ¿por qué? Porque al terrorismo islámico, como bien decías, se le ha machacado. Es decir, es el relacionar la situación social interna con esos estallidos, yo creo que no siempre es ajustado, porque al final esto es una guerra de religión / ideología, en la que el hecho de que el asunto interno esté mejor o peor no tiene tanta importancia. En Argelia, por ejemplo, también en su día se machacó de una forma absolutamente brutal, en una auténtica guerra civil con centenares de miles de muertos, al terrorismo islámico, y ahora, en ese sentido, el país está mucho más controlado de lo que estaba. Y sigue siendo un país, o ha vuelto a ser, o como queráis, un país con unas garantías democráticas mínimas, y realmente tienen muchos menos problemas. En Marruecos, por ejemplo, donde las garantías democráticas, todos sabemos las que son, está también el fenómeno bastante más controlado. Es decir, no es un fenómeno que dependa ni del bienestar ni de la maldad de los gobiernos, sino que realmente es un fenómeno que tiene una raíz propia religiosa, ideológica, como éramos, muy distinta, y que al final, en la práctica, lo que vemos es lo contrario, que los que los machacan, pues los tienen machacados, y cuando vas de bueno, por decirlo de alguna forma, y que no se malinterprete, pues son ellos los que cogen la sartén por el mango. Pedro. La verdad es que es un problema tremendamente complejo y es el gran problema en estos momentos de la política internacional. Yo creo que se han cometido muchos errores. Se cometió un error en la invasión de Irak, se cometió un nuevo error en la intervención en Libia, y también creo que los países occidentales han dejado crecer la mala hierba y ahora es ya demasiado tarde. O sea, yo no entiendo por qué se está actuando con tan poca premura
en Libia y en Siria. No entiendo cómo se ha dejado crecer al ejército islámico, al Estado Islámico, hasta crear prácticamente un Estado paralelo. Yo creo que ahí sí que estaba justificada una intervención militar directa mucho más contundente de los países occidentales. Sin embargo, eso no se ha hecho. Y por otra parte, es verdad que existe pues, movimientos islámicos radicales en los países occidentales, ¿no? Por la propia inmigración. Entonces se trata de un fenómeno muy difícil de combatir, pero yo creo, insisto, en que lo primero que los países occidentales deberían haber hecho o deberían hacer es dar una respuesta a esos grupos, al Estado Islámico en Siria y en Irak, porque si no se acaba con eso, eso es una especie de foco que va a pudrir el problema en todo el mundo. Sí, aquí yo creo que hemos estado criticando muchísimo la labor de alguacil internacional que tenía Estados Unidos y era comodísimo. Tú la criticas, tú la bombardeas, pero tú no estás dispuesto a hacerla. Y en el momento en el que ha dejado de hacerla, te has encontrado con que no la hace ni él ni la haces tú, el perro al hortelano. Sí, y tenemos un problema colosal. Recordaré que el ISIS no, ha empezado a invadir Irak, pero desde Siria, donde se ha creado de verdad es en Siria, donde jamás intervino Estados Unidos. Con lo cual, la paternidad de Estados Unidos en estos movimientos habría que discutirla una temporada. Pero fíjate, muy rápido. Porque es una percepción, es todo un juego de percepciones. Estamos considerando que la gran amenaza es el Estado Islámico. Bashar al-Assad ha matado miles de veces más que el Estado Islámico en los últimos años. Miles de veces más, empezando por los civiles. Miles de veces más. Y el recurso al terrorismo del Estado Islámico, que está haciendo ahora el Estado Islámico, eso lo ha hecho Bashar al-Assad toda la vida de Dios junto con su gran patrón, que es Irán. Pero Bashar al-Assad no es expansionista. Claro, no tenía esa claridad. Si pregúntaselo a los libaneses si es expansionista o no. Sigue sin haber podido comerse al Líbano, porque es mucho menos expansionista que el ISIS, que lo ha demostrado sobre el terreno y que ya controla un territorio. La base del ISIS, de hecho, es la expansión. Es su principio. Eso es el califato. Bueno, nos tenemos que marchar. La próxima que estemos aquí ya veremos esa repercusión de las elecciones andaluzas. ¿Qué pasa con Podemos? ¿Qué pasa con Ciudadanos? ¿Qué ha pasado con el Partido Socialista y con el Partido Popular? Así que se lo contaremos, ya saben, a partir de los viernes a partir de las 7:30 de la tarde en elmundo.es, en la página web y en Libertad Digital Radio. Hasta entonces, a levantar España.